Buenos días. Vamos a empezar con la presentación del examen extraordinario de la materia 0701 Psicología Teórica de la Elección. Bueno, comenzamos con la primera tesis que habla sobre un taller que se da de salud sexual. En este caso se lleva a cabo en adolescentes, por lo tanto es importante conocer el concepto de adolescencia, que es un proceso de crecimiento que se da, que es lo que lleva de la infancia a la adultez, y en esta etapa suceden varios cambios, los cuales podemos ver aquí: cambios físicos, cambios cognitivos, cambios psicológicos, cambios emocionales y cambios sociales. Es una crisis vital. Más adelante, en el marco conceptual, veremos estos cambios, pero sí son muy notables y son muy importantes y tenemos que detenernos en ellos. Y todos estos cambios ocasionan un cambio biopsicosocial en el adolescente, que por esta crisis él puede llevar a realizar conductas negativas o situaciones de riesgo. Y en el caso de la sexualidad, pues puede haber embarazos, enfermedades de transmisión sexual o abortos. Entonces es importante un enfoque educativo. De ahí el taller que se estableció, que más adelante diremos. La justificación de implementar un taller de sexualidad es que a veces los adolescentes carecen de poca información o información equivocada sobre la sexualidad, y a veces no se atreven a preguntar. Y el contar con un taller a donde hay iguales personas de su misma edad, otros adolescentes, interaccionan ellos. Como vemos aquí, va a haber interacción grupal. También se favorecen técnicas afectivas y participativas porque se les preguntan de sus pensamientos, de sus sentimientos, y participan entre ambos adolescentes. De ahí que se involucre lo afectivo y lo cognitivo, porque también se dan actividades donde ellos aprenden sobre estos temas. Pero estas actividades son orientadas por un profesional. Y todas estas actividades, que pueden ser sociodramas, que pueden ser videos, que pueden ser películas, folletos, van a educar a estos adolescentes y van a disminuir el nivel de inseguridad y ansiedad sobre estos temas. Los antecedentes que se tienen para desarrollar esta intervención o este taller sobre sexualidad es que esta persona que desarrolló esta tesis tenía experiencia en la clínica de adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Juan Navarro y conocía la problemática que existe en los adolescentes, lo que ya comentamos sobre los cambios que suceden en ellos, así como que ellos se encontraban en un hospital psiquiátrico con depresión o ansiedad, aunado al propio cambio de la adolescencia. Y también conocía que tienen poca información sobre la sexualidad. Teniendo estos antecedentes, ella vio que están sujetos a un alto riesgo de conductas sexuales y reproductivas. De ahí que quisiera implementar un taller sobre sexualidad. El marco conceptual, como habíamos visto en la introducción, nos deja ver que en la adolescencia hay cambios morfológicos y funcionales muy importantes. Morfológicos porque hay cambios físicos, tanto en el hombre como la distribución de la musculatura, el cambio de la voz, el crecimiento de los genitales, el vello púbico, y en la mujer el crecimiento de mama, la redondez de la figura, el vello púbico, también el crecimiento de los genitales. Y en los cambios funcionales se refiere a la producción de hormonas, y esa producción de hormonas que tanto produce el crecimiento de órganos sexuales, como también produce cambios psicológicos en el adolescente. Estos cambios psicológicos
podemos mencionar que el adolescente necesita generar su identidad y sentirse diferente a los demás, lo que también le puede generar cierta ansiedad o angustia, y los cambios sociales, que él necesita pertenecer a grupos o adaptarse a ciertos grupos con ciertas reglas. Si no logra esa adaptación, sufre rechazo y sufre depresión y otros trastornos psicológicos. También, aparte de los cambios que se producen en la adolescencia, también a él se le obliga por la sociedad, por los agentes externos, a mandatos. Mandatos que, como vemos ahí, pueden ser biológicos, que lo obligan a acabar de crecer, sexuales, que lo obligan también a reproducirse, emocionales, que lo obligan a evolucionar. También vemos social, que se tiene que adaptar este adolescente, familiar, que él debe de independizarse, y se espera en el ámbito económico que él sea autosuficiente, en el vocacional que él tenga alguna ocupación, en el existencial que él tenga una identidad, y en el axiomático que él posea valores y que estos sean organizados y jerarquizados. Por lo tanto, viendo todo este contexto, es importante la promoción a la salud, y en esta promoción a la salud, la educación específica en la sexualidad, en la adolescencia, para así formarlos y que ellos tengan una información también, y que no caigan en una actividad de riesgo. La metodología que sigue en este proceso de taller, en esta actividad, es que primero en esta investigación se tiene una muestra que no es aleatoria, sino es propositiva. Son los adolescentes que desean participar. En este caso, se les pide también un consentimiento que firman los padres. Al principio fue difícil porque se presentaron 36 adolescentes que querían participar. Sin embargo, al saber que se les iba a dar un taller de salud sexual y reproductiva, a muchos, tanto los padres o como algunos maestros o algunas otras personas, se negaron a que ellos participaran, por lo que al final la muestra quedó de 16 adolescentes que iban de los 14 a 18 años, 8 mujeres y 8 hombres. A estos se les dio 8 sesiones. El taller estuvo compuesto por 8 sesiones de 3 horas, 2 veces por semana. Y en estas 8 semanas se les dio diferentes temas, como adolescencia y sexualidad, salud sexual, anatomía y fisiología sexuales, salud reproductiva, fecundación, embarazo, enfermedades de transmisión sexual, salud reproductiva, anticoncepción y algunos otros temas sobre sexualidad. Posteriormente, bueno, tanto antes, como este es un diseño pre y post-test con un solo grupo, antes de desarrollar el taller se les hizo 2 cuestionarios: escala de actitud hacia la sexualidad y evaluación de información sobre sexualidad. Se les hizo antes del taller y después del taller para evaluar la efectividad. Sin embargo, estos cuestionarios, se nos comenta en la tesis, que fueron reducidos en reactivos. Y antes de realizárselos a los 16 adolescentes, se pilotearon en 480 adolescentes para lograr la validez de los instrumentos. Por lo tanto, la escala de actitudes hacia la sexualidad quedó en 32 reactivos y la escala de actitudes hacia el SIDA en 25 reactivos. De igual forma, la evaluación de información de Susan Peck de Weiss quedó en 60 reactivos. Bueno, la eficacia del taller
Se evaluó por los conocimientos y las actitudes hacia la sexualidad que se recabaron posterior al taller en comparación a las previas. Se analizaron los datos por la prueba T, obteniendo un nivel de significancia en todas estos cuestionarios o las escalas que se realizaron. Los resultados de estos 16 adolescentes fueron favorables, tomando en cuenta, como vemos aquí en el centro de la diapositiva, tomando en cuenta lo que se obtuvo en el pretest antes del taller. Hubo un nivel de confianza, como vemos aquí en la parte inferior de la diapositiva, tanto en la comparación de medias pretest y posttest en el puntaje de la información, como en la comparación de medias que se hicieron por subescalas, se observó un nivel de significancia. Aquí vemos en los estudios pretest que están en medio de la diapositiva cómo los adolescentes carecían de bastante información y estaban en una actividad de riesgo. Y cómo también estos adolescentes venían de familias pues monoparentales o que vivían solos, y también la escolaridad de los padres eran de estudios básicos en su mayoría, y la ocupación de los estudiantes pues, que estudiaban de forma completa nada más era 10 de estos 16, y trabajaban y estudiaban 5 de estos 16. Entonces, pues las condiciones y el nivel socioeconómico de estos estudiantes era baja, por lo tanto carecían de una información y actitudes hacia la sexualidad desfavorables, y esto los ponía en una actividad de riesgo. El taller sí cumplió con lo que se planteó de mejorar esta información en los adolescentes y de que estos tuvieran otra actitud hacia su sexualidad, que no tuvieran miedo, que no tuvieran sensación de que habían fallado, habían cometido alguna pena, sino que vivieran su sexualidad más sanamente y con responsabilidad y sin el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual o embarazos de forma temprana. Las conclusiones. Hubo en el análisis de resultados posterior al taller, como decíamos, hubo diferencias estadísticas significativas. Hubo un cambio favorable en el nivel de información, y las actitudes hacia la sexualidad y las actitudes hacia el SIDA mejoraron, cumpliéndose los objetivos de que el taller iba a favorecer la información y una actitud positiva hacia el uso de métodos de planificación familiar, hacia el uso de una sexualidad con responsabilidad y hacia una mejor comunicación con la pareja sexual. El objetivo se cumplió, la hipótesis fue favorable, se descartó la hipótesis nula porque el taller sí hubo una diferencia estadísticamente significativa de los resultados posterior al taller, lo que apoyó la hipótesis de que la salud en el adolescente depende mucho del comportamiento, pero ese comportamiento debemos saber que para que ese comportamiento de los adolescentes se dé, intervienen las familias, los medios masivos de comunicación, los amigos, la escuela y el sector de salud, y que a veces esto que influye en el adolescente para un comportamiento, a veces la información sobre sexualidad no es la adecuada, no es la pertinente. De ahí que en esta en esta investigación, se utilizó una técnica, en este caso adecuada, que fue el taller, que hizo que este comportamiento fuera favorable, y eliminamos la actividad de riesgo para disminuir embarazos no planeados, abortos y enfermedad de transmisión sexual. Y algo muy importante que nos mencionan en esta investigación es que sobre todo hay que cuidar la confidencialidad de los datos y lo que el adolescente nos comunica.
para que él tenga la confianza de seguir en estos talleres y de preguntar sus dudas y que nosotros se las podamos aclarar. Vamos a la que sigue. La otra tesis que se nos da para que la leamos y la chequemos es terapia, se basa en una terapia familiar sistémica. Es un estudio para lograr el grado de maestría, y aquí se nos dice cómo la familia refleja lo que pasa en la sociedad, lo que hay en la sociedad, los fenómenos sociales, culturales, demográficos y económicos. Es un reflejo de la sociedad y a su vez interaccionan estas dos, ya que los individuos o los elementos de la familia van a generar transformaciones, y al igual la sociedad interactúa con estos individuos generando transformaciones negativas y positivas, y estas transformaciones van a alterar las funciones de la familia y pueden alterarlas, ocasionando problemas que la sociedad va a tener que solucionar. Sin embargo, al ser la familia un sistema abierto que está en constante cambio y en adaptación, pues esto va todavía a complicar un poco más la situación. Por lo tanto, ya existe en nuestra sociedad profesionales especializados que tienen este enfoque sistémico, donde todo influye, y en este caso el programa de maestría y doctorado también está de acuerdo con este enfoque sistémico, en especial el Centro Guillermo Dávila de la Facultad de Psicología, donde esta persona que desarrolló la tesis desarrolla esta terapia familiar sistémica. Para entender un poco mejor esto, hay que ver qué conocimientos tenemos que manejar para poder desarrollar una adecuada terapia familiar sistémica. Dentro de esto tenemos el concepto de teoría general de sistemas, que nos habla de una totalidad y de una interacción interna y externa de esta totalidad, y nos habla de que la familia es un sistema abierto, pero que también pertenece a otros sistemas, y como habíamos comentado anteriormente, y este sistema tiene abierto, que está en constante cambio e interacciona con otros sistemas, tiene varias propiedades. Una de estas es la totalidad. La totalidad quiere decir que cada alteración en un elemento puede afectar la totalidad o cambiar algo del sistema, porque están relacionados. La organización, en este caso es importante saber las relaciones que existen en el sistema. De ahí el terapeuta puede organizar estas y generar una relación diferente. El emergentismo es las relaciones que suceden en las interrelaciones que suceden en el sistema, y la recursividad, esta interacción que puede haber con otros sistemas. La equifinalidad quiere decir que aunque se parta de diferentes inicios, podemos lograr iguales fines. Por ejemplo, que dos parejas, aunque pueden formar un sistema de organización en pareja idéntico, aunque estas parejas vengan de diferentes familias de origen. Bueno, también la teoría cibernética nos ayuda a comprender lo de la terapia familiar sistémica. En el caso que quiso formar un lenguaje similar a las máquinas, esto quiere decir que nos quiso dar técnicas adecuadas para poder resolver los problemas que se vayan generando.
Y bueno, algo muy importante, tener el concepto de familia, que es el sistema de partes interrelacionadas, como un sistema cibernético que se gobierna a sí mismo por medio de la retroalimentación, tanto de sus partes como de otros sistemas. También algo importante que tenemos que conocer es la teoría de comunicación humana. Este modelo interrelacional o pragmático de la comunicación humana, donde nos indica la interacción que existe entre las personas de este sistema. El enfoque comunicacional de los fenómenos de la conducta humana, que nos habla de conductas normales y anormales que pueden existir en la comunicación humana. La nueva teoría, de ahí se desprende posteriormente la nueva teoría de la comunicación, que nos menciona diversos axiomas, dentro de las cuales nos dice que debe de haber una comunicación per se, que en cualquier comunicación debe de haber un contenido, y que se puede afectar este contenido en caso de que la comunicación no sea la adecuada. Aquí nos dice que algo que parte de ahí, que la comunicación no solo transmite información, sino que al mismo tiempo impone conductas entre los comunicantes, de acuerdo al contenido que existe. También algo importante es que conozcamos a qué se refiere el constructivismo, para que el terapeuta familiar pueda generar estrategias de cambio. El constructivismo nos menciona que lo que una persona percibe de la realidad, percibe del exterior, depende mucho de lo que se forme en su cabeza, de lo cognitivo que él desarrolle de acuerdo a sus vivencias, y que no es una verdad para todos. Cada ser humano se forma sus conceptos de acuerdo a lo vivido, y es algo que se desarrolla y que el terapeuta tiene que conocer y tiene que tratar de entender qué conceptos este individuo se formó, para de ahí modificarlos y generar un cambio en esta familia. Los modelos, existen varios modelos que llevan a cabo, que realizan los de terapia familiar para poder conseguir un cambio en la familia. A continuación veremos principalmente el modelo de terapia breve, centrado en las soluciones, y el modelo del equipo de Milán, que son los que desarrolló esta persona en esta investigación. Nos menciona que en un principio trabajó con 7 familias, pero al final con las que trabajó de mejor manera, entre comillas, fue con 3. En estas 2 familias, la familia Hernández y la familia Castillo, y luego la familia García, bueno, mejor dicho, en estas 3 familias son familias extensas. Quiere decir que bajo el mismo techo existen varias generaciones, abuelos, padres e hijos. Y en especial esta familia Hernández tenía un problema escolar, el niño, que no iba bien en la escuela, que tenía materias reprobadas y tenía que presentar extraordinarios. Y sin embargo, pues era consecuente, bueno, era apoyado por la abuela y no era bien educado, por así decirlo. Y la madre pues entraba mucho en conflicto con él y tenía violencia psicológica, de lenguaje, o le llamaba la atención, o a veces le pegaba para que se pusiera a estudiar, ¿no? Entonces por eso acude la familia a terapia. Entonces, como primer paso, bueno, pues aquí, para ver el funcionamiento familiar, pues hay una identificación de problemas, pues intento de solución, se ve cómo es la comunicación,
cómo son los roles, la respuesta afectiva que existe, o sea, o esta violencia o este trato de la madre hacia el niño, y el control de la conducta, cómo ella trata de que el niño le haga caso, ¿no? En este caso, pues no era lo adecuado. Y viendo todo esto, se toma la decisión que la estrategia de intervención va a ser el modelo de terapia breve centrado en soluciones, donde se dice que el lenguaje es muy importante para ir logrando el cambio en estas familias. Primero se inició con un rapport, quiere decir cuando el primer encuentro con esta familia, en el cual se trata de generar un vínculo y una adecuada relación de respeto y de evitar conflictos en el momento de la terapia. Posteriormente se firmó el contrato terapéutico, se hicieron pues las entrevistas o los cuestionamientos para ver cuál era el problema, pero siempre en las posteriores entrevistas, esos pequeños avances que se tenían, utilizando el elogio de el esfuerzo que habían desarrollado, que era grande el esfuerzo que habían desarrollado para lograr ese avance. Las soluciones, también, bueno, algo importante de aquí es que en las sesiones, ya posteriormente ya no fue la abuela, nada más fue la madre y el niño. Aunque hubiera sido favorable que asistiera la abuela, pero bueno, en este caso se vio que tanto la madre como el niño tuvieran más actividades que los hicieran tener una mejor comunicación, que se vincularan ellos más. Y se les pregunta a ellos si en previas ocasiones han utilizado algunas otras soluciones y que les hayan dado algunas otras maneras de solucionar este problema y que haya dado resultados favorables, o sea, haciéndolos ver que ellos mismos tienen los recursos para poder solucionar el problema. Y también se les hacen preguntas donde se les dice que si ellos lograran pasar al niño, si lograra pasar el extraordinario, cómo se sentiría, cómo respondería su mamá, cómo responderían sus compañeros de la escuela o sus amigos, para poder como incitarlo a favorecer ese cambio de conducta, ¿no? Y las connotaciones positivas también se utilizan con el fin de que el niño vea que esas actitudes quizás de que la mamá le exige que estudie o que pase su examen es por el cariño y afecto que tiene. Entonces, para que ellos puedan cambiar esta actividad. De igual manera, la familia Castillo también tenía problemática, era una familia extensa, pero no la abordamos tanto porque se parece mucho a esta familia Hernández, y también se utilizó el modelo de terapia breve centrado en soluciones. En el caso de la familia García, también era una familia extensa, y aquí había una triangulación donde la abuela se hacía una coalición con el nieto en contra de la mamá. Entonces, aunque se asistió en un principio, aunque se acudió a la terapia de familia en un principio porque el niño era problemático, el joven, posteriormente se vio que solamente era como el síntoma de esta familia, porque en sí, o sea, la hipótesis se cambió en varias ocasiones conforme se fue interrogando y cuestionando, porque lo que verdaderamente sucedía es que la madre
de este joven se quejaba de que la abuela materna no educaba o solapaba mucho las actividades delictivas de este joven. Entonces, o sea que no hacía su trabajo adecuadamente la abuela, y a su vez la abuela decía que la madre no desarrollaba su labor de madre. Entonces había ahí un juego de roles muy eh, nocivo para el buen funcionamiento de la familia, y dado que estos roles estaban cambiados, cambiados, el rol de madre lo desempeñaba la abuela, el terapeuta escogió el modelo del equipo de Milán, que se basa en eso, que existe en este sistema abierto que es la familia, un juego, diferentes juegos o un juego de roles que perpetúan esta situación anormal en la familia. Por lo tanto, se desarrolla como terapia, como técnica, las preguntas circulares. Estas preguntas circulares van a llevar a que haya una participación cognitiva en los miembros de esta familia, porque se les hace, bueno, el terapeuta toma una actividad, una participación neutra, se les coloca a ellos de forma circular y se les va diciendo cómo se sentiría cómo se siente la mamá en relación a lo que está sucediendo entre la abuela, esta coalición que sucede entre la abuela y el nieto, o cómo se siente el abuelo en este caso al ver que no se le está dando la libertad a su hija de educar a su nieto. Entonces, para que cada persona vaya teniendo un nivel cognitivo y vaya redefiniendo la situación que se vive en la familia, siempre con una connotación positiva, no diciendo que lo hacen de forma deliberada a la abuela para hacerle daño a la hija, sino que por el amor que tiene a los otros miembros de la familia, pues apoya a la hija educando al hijo, y tanto la mamá se preocupa de que la abuela no eduque bien al nieto por el amor que le tiene a los otros, siempre con una connotación positiva. Y existen también otras intervenciones para un cambio de conducta, que son las prescripciones directas que se les da a un miembro de la familia, en el cual se le dice que tiene que conducirse de cierta manera. Esto con el fin de ver qué tan fácil sería promover un cambio dentro de la familia y que éste se perpetuara. Las prescripciones paradójicas, donde se les hace ver cómo este miembro de la familia, en este caso la abuela, que quiere al nieto y por eso sus actitudes hacia él, cómo no favorece que la madre desempeñe su labor de madre con su nieto, con su hijo. Aunque existe el amor, como ese amor que la abuela da al nieto hace que no exista la actividad de madre por parte de Violeta. Y las prescripciones ritualizadas, en el cual cada miembro de la familia lleva a cabo el ritual que ha estado desarrollando previamente para que llegue a captar el ambiente caótico que sucede en la familia. Y en esta familia la hipótesis fue modificándose constantemente, y algo desfavorable que nos abra la persona que realizó esa tesis es que al final solamente a las últimas sesiones acudió la madre, y ya ni tanto el hijo como la abuela acudieron, y por lo tanto
no se pudo verificar la última hipótesis que tenían porque ya no se contó con los elementos y tampoco se pudieron dar estrategias y ver el cambio que se daba en la familia, porque pues los elementos de la familia no colaboraron como debió de ser. Los resultados de las 7 familias, solamente estas 3 familias que son los que comentamos, la familia Hernández con la familia Castillo, en donde se utilizó la terapia breve centrada en soluciones, y la familia García, que fue la última que comentamos, donde se ocupó el modelo equipo de Milán. Sin embargo, pues suspendieron el proceso, como habíamos comentado, y pues no se alcanzaron los objetivos. Y aquí en ambas, en la que empezamos, familia Hernández y familia Castillo, sí se alcanzaron los objetivos y se logró que la madre tuviera mejor comunicación con su hijo y que hubiera mejor vínculo entre ellos. Las similitudes que hubo entre las familias es que las familias son familias extensas donde existen varias generaciones, donde solamente existía un padre. Tenían hijos adolescentes con problemas en área escolar y problemas con las reglas que establecía la autoridad. Y las abuelas desarrollaban el rol parental al cuidar y educar al nieto. También en la parte final de esta tesis, algo interesante es que el terapeuta nos menciona que durante su estudio o su protocolo de maestría, desarrolla parte de esta tesis, de esta investigación de las familias, desarrolla varias actividades. La aplicación del modelo estructural en el tratamiento de las familias, realiza una monografía sobre el trabajo de Milton Erickson sobre la hipnosis y realiza talleres, actividades de docencias, asiste a talleres, a cursos, a congresos. En sí, pues fue una persona muy entusiasta y muy propositiva. Y también nos menciona la importancia del modelo de supervisión. Me faltó comentarles que en estas 3 familias, siempre, aparte de que él estaba interaccionando con las familias, siempre tuvo un sistema de supervisión. Esta supervisión fue narrada, fue supervisión en vivo porque existía la cámara de Gesell y detrás del espejo estaban los supervisores. También había, después, había videos y había audio. Entonces, posteriormente, checaban estos videos y este audio para ver y cerciorarse de aquellos detalles que se les habían ido y que podrían ser muy importantes para establecer una estrategia para ayudar a estas familias. Y esto fue muy importante porque durante las sesiones siempre hubo una supervisión total y también él dejaba un momento a las familias, iba detrás de la cámara de Gesell, había retroalimentación y posteriormente él regresaba y desarrollaba un trabajo más adecuado. La bibliografía son estas 2 tesis. Una es el efecto de un taller sexual y reproductivo en el conocimiento y las actitudes hacia la sexualidad en la adolescencia. Y el segundo, el último que vimos, es la terapia familiar sistémica, desarrollada por Mendoza Rodríguez. Y eso es todo. Gracias.